Shalom Israel, con motivo al estudio que tenemos consecuencia en la Torah, que corresponde a lo que son las Perashot, Aharei Mod y Kedoshin. Dos Perashot que en esta ocasión se estudian juntas, en otras ocasiones toca que se estudien separado, pero en esta ocasión vamos a unirlas y de ello vamos a sacar una enseñanza en conjunto. Y antes de introducirnos completamente en las Perashot, en esta Perashá es la primera vez que escuchamos acerca de Yom Kippurim. Perashás adelante vamos a tener, vamos a seguir Perashá Emor, y adelante ya vamos a encontrar con la Perashá donde nos habla de las Moadim y entre ellos nos habla de Yom Kippurim, pero en esta ocasión queda completamente por separado. La importancia, la esencia de Yom Kippurim, parte de el ritual, afligir el alma, no trabajar, dedicar este día completamente al Eterno, es parte del ritual con todo y lo que ya no se lleva a la práctica hoy día, que son el primero carnero que presentaba Aarón por sí, por su casa, y los dos machos cabríos. Una suerte por el Eterno, otra por Azazel. Ese es el ritual. La esencia de esto es porque en esta ocasión son perdonados. Y dice de esta manera, Kol, todos, Hatatot, todos los errores, todas las transgresiones, todos los pecados son borrados en el día de Yom Kippur. Por eso tiene una esencia. Por eso dice, aquel que no se presentare, aquel que no se afligiere el día de Yom Kippur, yo lo destruiré, yo lo cortaré. En otras Moadim, en otras citas, dice, será cortado, lo cortarán de su pueblo, pero esa es la única fiesta donde dice, yo lo destruiré, yo lo cortaré, por la esencia. Es decir, tan en poco tuviste dejar pasar la oportunidad de que todos tus pecados sean borrados, que sean perdonados tus pecados. Es decir, vengo de Israel. ¿Y cuál es la trayectoria de Israel? El que sus pecados no fueron perdonados en su trayectoria, en el camino a llegar a Misraim. El punto no es salir de Misraim, el punto no es dejar otra nación, el punto no es dejar una nación y llegar a otra nación. El punto es que dejes tus transgresiones y que te sean perdonadas. Más adelante voy a hablar acerca de qué requisitos se necesitan para ello, ¿sí? Entonces, como manera de introducción, vamos a ver, necesitamos que nuestros pecados sean perdonados todos, para que yo pueda ir casualmente, lleva esta secuencia, esta Perashot, no, sino que es así, necesitas, dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, la Perashá Aharei Mo, capítulo 16 de Vaikra, Pasú 1, dice de esta manera, Vaidaber Adonai el Moshe Aharei Mod, Shene Bene Aharon Bekar Batan, Lignei Adonai Vaya Mutut. Habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, al acercarse ante el Eterno, cuando murieron. Después de este trágico acontecimiento para Israel. Es decir, primer día, el día de la apertura de la carpa sagrada, hay dos descensos del pueblo de Israel. Y pasa esta consecuencia y habla el Eterno. Dile que no en todo tiempo entra, que no en todo tiempo puede entrar, solamente el 10 de Tishri puede entrar y no va a entrar así nada más. La vestimenta sagrada y algo con lo cual haga expiación por el pueblo. No puede entrar así nada más. Necesita traer algo, necesita presentar algo para poder entrar. No puede entrar en todo tiempo. Entonces, tomando estas Perashot Aharei, que sería después, y luego nos dice Kedoshin, vamos a dejar Mot, muerte, en un espacio, vamos a dejarlo en un lado y solamente vamos a tomar Aharei, después de toda circunstancia, después de todo acontecimiento, después de cualquier circunstancia que pase en nuestras vidas, quiero completarlo, adversa,
Kedoshim. Es decir, que las circunstancias graves en nuestra vida no son para quitarnos de la santidad, sino para hacernos más santos, para concentrarnos más en la santidad. Lo que pasa más con frecuencia o lo que toman con más accesibilidad, sí es cierto, pero no debe de ser así en Israel. Después de cualquier circunstancia grave, Kedoshim, más santos, más apartados. ¿Sí? Cada circunstancia adversa puede traer un declive. Lo que precede a ello es Kedoshim, ser más santos, ser más apartados de lo habitual. En palabras simples, todo declive, todo evento adverso, es decir, contrario a nuestra vida habitual, requiere de una preparación extra. Es decir, si yo pasé esta circunstancia difícil, dígase la circunstancia que sea, yo necesito prepararme más, necesito apartarme más, porque esto puede ser un factor para traer un declive. ¿Qué pasó con Aarón en ese evento que les mencioné hace un momento? La pérdida de los hijos. No hagas luto, Aarón, no hagas esto. Necesitas tú completamente mantenerte en la santidad a la cual corresponde a Cohen Gadol. A los otros, Israel se les concede hacerlo, sí. Pero en este caso a Aarón no se le concedió hacerlo. Es decir, tú necesitas mayor apartamiento. Pero como tal nosotros, en las circunstancias, dígase económicas, dígase enfermedad, dígase cualquier circunstancia contraria a las que vivimos en común shalom, requiere de mayor kedusha, requiere de mayor apartamiento. ¿Pero qué es el apartamiento? Porque eso es ser santo, eso es ser kedoshim, completamente muy apartados. ¿Un retiro? No. O sea, un retiro completamente aislado no es así. Sí, reitero, ya sabemos que, ¿a qué me refiero con apartamiento? A una concentración extrema a la Torah. Para dominar un área de la Torah se requiere concentración. Para poder dominar que una circunstancia me traiga ¿un declive a qué? A que yo siga una secuencia y un camino y un estilo de vida en la Torah. Entonces yo necesito concentrarme en la Torah para que yo pueda llegar a ser Kedoshim. La Torah nos hace santos, nos hace apartados, porque la Torah es un estilo de vida que nos lleva a ser diferentes a los que nos rodean. Me refiero a los no Israel. Nos hace completamente diferentes, nos hace apartados, nos hace Kedoshim. Después de toda circunstancia, después de haber abandonado, vamos a decirlo, prosélitos recién introducidos en Israel, necesitan mayor santidad, necesitan una mayor concentración a la Torah para poder ellos lograr el objetivo. Entonces, como les decía hace un momento, no se requiere de un aislamiento. El aislamiento en nada va a ayudar. Y una de las enseñanzas de nuestro maestro Yeshua HaMashiach era esa: no puedes poner una luz debajo de la mesa, no la puedes aislar, no la puedes apartar, no necesitas ponerla encima que alumbre, necesitas ponerla en un lugar donde sea notoria esa luz para que alcance el propósito. El propósito es que alumbre. Entonces, aislado no voy a poder alumbrar, necesito relacionarme. Pero el que yo me relacione con los demás no quiere decir que con ello voy a tomar sus prácticas. Tengo que relacionarme. Incluso, aún no quisiera, una de las soluciones que me da Ray Shaul es que nos salgamos del globo terráqueo. Que necesitamos salir del globo terráqueo para que yo no me relacione con las demás naciones. Necesito estar relacionado forzosamente. Incluso, ¿cómo puedo dar a conocer a mi Elohim? ¿Cómo puedo dar a conocer al Elohim de Israel si no estoy relacionado con las naciones? Relacionado en cuestión de vivir cerca con ellas, tener a veces cuestión de te vendo, me compras y demás. Pero relacionarme con sus prácticas, sus costumbres. ¿Quién es tu Elohim? Pregúntate. Israel, pregúntate quién es tu Elohim.
En Misraim tenían unas prácticas y ahí no solamente tenían un dios, en Misraim tenían muchos dioses. Ellos iban rumbo a Canaán, donde también había muchos dioses, no se conocían como Israel. Israel se conoce como un pueblo monoteísta. ¿Sí saben qué es eso? Un solo Dios, un pueblo monoteísta que solamente e incluso tiene como una esencia, como algo que es una distinción en las mañanas, en las noches y en las convocaciones se practica en Israel, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Bechatai Adonai Elohecha, Bechol levavecha, Uchol nashecha, Uchol nodeja. Es una esencia que tiene Israel, un pueblo monoteísta. El aislamiento puede provocarme no alcanzar el precepto o lo que implica que mi Elohim me ha dado un conocimiento y que yo no lo lleve a cabo, ¿sí? Entonces, si yo no cumplo ese precepto, aquello que ha planeado mi Elohim de antemano para mí, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, no voy a alcanzar Kedoshim, no voy a alcanzar la santidad, el apartamiento, que eso es Kedoshim. Vosotros seráis muy apartados. Van a ser muy apartados. Entonces el aislamiento después de cualquier circunstancia me va a llevar a ser apartado, sí, pero de mi Elohim. Si yo me aíslo, si no, cuando me está diciendo vas a apartarte de las prácticas de las naciones, no vas a aislar del pueblo de Israel, no vas a aislarte de las personas que te rodean, vas a aislarte de las prácticas que tienen las naciones. El aislamiento lo que va a hacer, va a hacerme apartado y muy apartado, apartado de mi Elohim, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo en común, en conjunto lo que tiene todo Israel, ¿sí? Cuando uno está, como les decía al principio, en una circunstancia adversa requiere de mayor cuidado, de mayor santidad. Un ejemplo sencillo. Un Tetra Pak. ¿Qué pasa después de abrirlo? Está expuesto a la descomposición. Requiere de mayor cuidado, requiere de un apartamiento, requiere de cuidado. Ya ha pasado por un evento y está expuesto a la contaminación porque se abrió y entró. Lo que descompone a aquel elemento que está dentro del Tetra Pak es la contaminación que entra y empieza a atraer. Por tanto, que el Tetra Pak, estando cerrado, no entra ninguna contaminación y puede seguir adelante hasta la caducidad. Pero de ahí en fuera, así también nosotros, una vez que pasamos por una contaminación, porque incluso las circunstancias adversas son contaminantes a nuestro ser, y entonces estamos expuestos y necesitamos mayor cuidado, mayor apartamiento. Necesitamos ser Kedoshim. Cuando habitábamos en Misraim, cuando digo Misraim no me refiero a Misraim, cuando habitábamos lejos de la ciudadanía de Israel, y no me refiero al Estado de Israel, sino de el pueblo de Israel, cuando habitábamos lejos, que aún estábamos en Misraim, teníamos prácticas, teníamos costumbres, las cuales aborrece nuestro Elohim, ¿sí? Pero bien, esto quedó atrás. Cuando salieron de Misraim, hubo algo que hizo una separación extrema, que hasta Rashaul en sus correspondencias lo clasifica como una tevilá. La tevilá que pasaron por el mar. Esa tevilá, la cual hizo una limpieza aparente. Ellos pasaron por el mar, pero fue aparente, porque Rashaul dice, esa es como una tevilá que debió haber sido de esa manera. El agua tiene simbolismo de purificación. Al ellos pasar el mar, quedaron ahí sus faltas, quedaron ahí sus pecados, quedaron ahí los recuerdos, quedaron ahí las costumbres de Misraim, y ellos salieron del otro lado para hacer un nuevo pueblo, para ir camino de 3 días a servirle a su Elohim. Entonces es viable para Israel. Cruzaron el mar, pasaron por la tevilá
pero no hicieron lo que les hablé al principio con la introducción que tuve. Cuidar, dejar sus pecados y que fueran perdonados todos. Israel arrastró las prácticas, se llevó sus prácticas y las anduvo trayendo por el desierto. Siguió trayendo las prácticas de las naciones y cuando llegó allá no expulsó a todos sus habitantes. Ya lo podemos ver en el Sefer Yehoshua, donde nos habla que les fueron como aguijones esas naciones por no haberlos desechado. Quisieron emparentar con ellos y les trajo consecuencias desastrosas, pero ellos traían todavía las prácticas de las naciones. Para nosotros, Ajaré, después de un suceso, debemos abandonar completamente Misraim, venir a una nueva tierra sin aquellas prácticas que teníamos. Si venimos a una nueva tierra con las prácticas que teníamos antes, es decir, a la ciudadanía de Israel en la cual estamos, trayendo las prácticas anteriores, es como si estuviéramos en Misraim todavía, o peor aún. Necesario es, menester es para Israel abandonar las prácticas. Por eso les digo, allá en la tierra donde estaban, 18, 1, 2, 3, al 4, en la tierra donde estaban había unas prácticas. A la tierra donde los llevo hay unas prácticas por las cuales la tierra en la que están los vomita, los expulsa, no los acepta. Eso mismo va a acontecer con ustedes al llegar a ustedes a ese lugar por llevar esas prácticas. ¿Qué es en palabras simples ser kedoshim, ser santos? En palabras simples es tener la moral de Elohim. Eso es ser kedoshim, tener la moral de Elohim. Referente a ser kedoshim, porque hay personas que son apartadas, se apartan de diversas cosas y tienen las prácticas y costumbres del mundo y de las naciones, pero no en común las prácticas que tiene su Elohim o las cuales puso para un pueblo. Entonces, en palabras simples es ser una persona que tiene la moral de Elohim, porque uno puede ser apartado y principalmente apartado de las prácticas de Elohim, y eso no nos hace kedoshim según el estatus de Elohim, el cual él pone, ¿no? Entonces, en breve, ¿cómo inicio la santidad y el apartamiento? ¿Cómo puedo iniciar? Ya sé que debo, o más bien, fui llamado a salir con brazo extendido, con mano fuerte, con señas, con milagros. Fui sacado de una tierra en la cual estaba yo como esclavo, donde estaba a merced de vicios y demás, y cosas y prácticas que no eran agradables a mi Elohim. Y con su brazo extendido, con su mano fuerte, me sacó de ahí y me trajo y me dijo ser kedoshim, porque yo soy kedoshim. Y entonces yo necesito ser kedoshim para poder entrar a la tierra a la cual me va a llevar él. Hace una referencia el escritor de Ibrí diciendo, sin kedoshá nadie puede mirar a Elohim, nadie va a poder mirarlo, ¿sí? Entonces yo necesito alcanzar esa kedoshá, pero esa kedoshá yo no la puedo. Hay, como aquí en esta tierra, que hay requisitos que vas pasando y vas y sellas allá, te traes esto, sacas una copia, vas que te sellen allá. Casi hay una similitud aquí, y más que es algo de más responsabilidad, de más beneficio y algo por la eternidad. Hay requisitos. Entonces, ¿cómo inicio mi kedushá? ¿Cómo inicio mi proceso de kedushá? Vamos a abrir Yeshayahu capítulo 1 en el pasuk 15 al 18. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y bien, aquí encontramos como que un mapa, como que un estándar para poderse acercar a Elohim.
poderse acercar a Elohim en santidad, como les mencionaba hace un momento. Sin santidad nadie podrá ver a Elohim. Entonces aquí encontramos el requisito. El primero, tomando el primero, viene a ser erróneo. Extendías vuestras manos, yo esconderé, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Ese es el error. Bueno, entonces no está bien orar, no. Lo que tienes que hacer es lo que está posterior. Y ya después probablemente vas a orar. Ya que hayas corregido, no puedes orar sin primero corregir tu vida. Necesitas primero corregir tu vida y después vas a orar. Incluso no puedes ni siquiera comprometerte a decirle al Eterno, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Deja de hacerlo primero y ya viene, dice entonces así, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Y da el porqué. Aquí está la clave. Lavaos, limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Restituir al agraviado. En una ocasión creo les hablaba un poco de esto. Restituir al agraviado, el que ofendió, el que lastimó, y principalmente aquí el mayor ofendido, el mayor lastimado, ese es nuestro Elohim, al cual hay que restituir. Restituye la persona. La persona, si no hay arrepentimiento, no se puede acercar la persona. Si sus pecados no son perdonados, no se puede acercar la persona. La persona tiene que alcanzar arrepentimiento, la persona tiene que alcanzar perdón de pecados, la persona tiene que alcanzar, empezar a restituir, la persona tiene que alcanzar a hacer justicia, hacer lo correcto delante de su Elohim, para posteriormente entonces santificarse, ser Kedoshim. Con todas estas cosas encima de la persona, no puede ser Kedoshim. No puede llegar porque sigue teniendo las prácticas de las naciones. No puede tener dos prácticas. No es un ciudadano, un Mizrin. El Mizrin, les decía hace un momento, tiene 2 dioses, 3 dioses, 4 dioses, tiene muchas deidades. Israel es monoteísta, solamente tiene un Elohim. Y de esta manera entonces es que yo voy a tomar o iniciar el proceso, les decía hace un momento, los trámites para mi Kedushá. Yo no puedo decir o pretender alcanzar Kedushá teniendo prácticas todavía de la tierra donde vivía yo antes. Examinémonos. Vengan a cuenta, sean por muy graves que sean, extremadamente graves que sean los pecados. Por eso entre las confesiones que se hacen, Shemot capítulo 34, dice que perdona Hatá, Abón, Bafeshá, lo que es errores o errores que cree uno que no son errores y transgresiones completamente deliberadas. Todas esas las perdona, tanto pecado, que es Hatá, pero por error, o Abón, que cree uno que no es tan malo, o que no es pecado, y Bafeshá o Peshá, que es transgresión deliberada. No importando, pero todas esas las incluye y que borra todo, y que hace misericordias. Pero también dice que por ningún motivo tendrá por inocente el culpable. Por ningún motivo tendrá por inocente el culpable. Entonces, si tú vienes culpable, vienes todavía con las prácticas de las naciones, tú no puedes venir a pasar a otro. Después, a Jarei, después que corregiste esto, entonces puedes venir a la tierra y entonces Kedoshim. Entonces puedes ser Kedoshim. No puedes pretender pasarte. Aquí no es como en el Malhut Shamay. No es como en esta tierra, que hay donaciones voluntarias a los de las casillas que reciben para que puedas agilizarte tu trámite. No es de esa manera. De nuestro Elohim se dice que no admite cohecho ni se complace el soborno. No, aquí no es de esa manera. Aquí tú tienes que arreglar esto. Aquí primeramente no empieces con tu oración. Primeramente tú corrígete tú, ve qué es lo que tienes que corregir y entonces ya vienes. Y dice así venid luego, dice el Eterno, estemos a cuentas si vuestros pecados, por eso les digo, por graves que sean, por rojos que sean, vendrán a ser como blanca lana. Entonces sí hay perdón de pecados, sí hay, pero mientras no haya una confesión de ellos, mientras más bien no exista un arrepentimiento, no tienes cabida
para pasar a la tierra a la cual te requiere Kedushá. Entonces, si aún no he pasado todo esto, no pretenda yo adquirir Kedushá. Si todavía no he adquirido Kedushá, si todavía sigo con las prácticas que tenía anteriormente, este es un signo de que aún estoy en Mizraim. Aún sigo en Mizraim, ¿sí? Si todavía tengo diversas prácticas, si todavía no he dominado, o más bien no he desistido de prácticas las cuales aborrece mi Elohim, todavía soy un Mizraim. Todavía soy un auténtico ciudadano Mizraim, que no ha querido dejar a Mizraim, que todavía se complace con los ajos, con los melones y toda la abundancia de cosas que le provee Mizraim, y no ve las riquezas que hay en Israel. Entonces, todas esas prácticas de Mizraim no hablan de Kedushá, sino de un Mizraim que consiente todo tipo de prácticas, que todavía las sigue consintiendo. Ahora vamos a ver algo completamente difícil para Israel. Dice el capítulo 20 de la Perashá que estudiamos esta semana, que viene en la que corresponde a Kedoshim, capítulo 20, 1 al 5, acerca de que si alguien ofreciese sus hijos a Moloch, sea natural, sea extranjero, lo habrá de sacar toda la congregación y lo apedreará. Y vemos algo, que probablemente la congregación, sea porque sea su pariente, sea porque le duela, sea porque le cueste trabajo hacerlo, dígase el pretexto, no lo llegue a llevar a cabo, que no llegue a sacarlo fuera de la ciudad y lo apedree, lo cual no llevamos a práctica hoy día por la constitución que hay en este país. Entonces solamente expulsarían, pero que no llegue a llevarlo a cabo Israel. Dice algo difícil nuestro Elohim: yo pondré mi rostro contra aquel varón. Y aquí viene lo más grave: contra toda su familia. Es decir, si el pueblo no hacía nada, si el pueblo no actuaba, el Eterno mismo va a actuar contra aquel que hizo tal cosa, y no solamente contra él, sino contra su familia. Y de eso tenemos una referencia de Barín, capítulo 17, igual del 1 al 5, nos da una referencia acerca de esto. Y si vemos la Haftarah, a Shabúa de esta semana, es Yehezkel 22 al 20. Y empieza a hablarle de unas transgresiones del pueblo. Fue la palabra del Eterno a mí diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así dice mi Adonai, el Eterno, Elohim. ¿Es a buscarme a lo que vienen? Así como vivo yo, juro que no me haré accesible a ustedes. Palabra de mi Adonai, el Eterno, Elohim. Es que a buscarme viene lo que les mencionaba hace un momento. No puedes venir a acercarte. Vamos a buscar de su rostro, vamos a orar. No, corrige las cosas. Primero corrige. Apártate completamente. Necesitas hacerte Kedoshim. La comunión íntima del Eterno es ¿con quién? Con los justos. Es decir, la oración, que es la comunión, no es con los no justos, con los no Kedoshim, con los que siguen siendo Mizrim. Vivo yo que no me haré accesible a ustedes. Palabras de mi Adonai, el Eterno Elohim. ¿Habrás de reprenderlos? ¿Habrás de reprenderles, hijo de hombre? Simplemente empieza a recordarles cómo se han venido conduciendo sus padres, cuál ha venido haciendo el proceder, y diles que si ellos quieren seguir llevando esa secuencia, y aquí encaja la lectura que tuvimos al principio, vean el proceder que ha traído Israel durante generaciones. ¿Quieren seguir llevando esa secuencia o quieren ser Kedoshim? Entonces hay que arreglar simplemente las cosas. Aquí no es de ruegos, aquí no es de súplicas: ayúdame a dejar esta falta, ayúdame a dejar este pecado. No, esas son cosas absurdas.
Ya dejé estos, Elohim, ya dejé aquello, ya dejé esto otro, ya dejé el otro, ya completamente me hice Kedoshim a ti. Llévame a la tierra. Introdúceme en tu pueblo. Yo quiero ser Israel, no quiero ser Misri. Eso es lo que nos enseña esta Haftarah. Es lo que nos enseñan las Perashot que tuvimos juntas. Después, Kedoshim. Después de todo suceso, principalmente después que saliste de Mizraim, Kedoshim. Así debe de ser. A venir a buscarme, a tratar de encontrar en mi respuesta, no me voy a manifestar a ustedes si no son Kedoshim. Así entonces comprendamos que necesitamos completamente ser Kedoshim para poder encontrarnos con nuestro Elohim, para poder tener comunión con Él, para poder llegar a Canaán y permanecer en ella. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.